Checo, bueno, yo me tuve que hacer un machete para no meter la pata y lo voy a leer. Oficial retirado de una fuerza federal, especialista en investigación, inteligencia y seguridad, y también es operador en explosivos, que esperemos que acá no pase nada, entre otras cosas. Pero para no ser tan extenso todo eso, vamos a escuchar, Checo, investigador de campo, para mí y para muchos uno de los referentes más importantes en cuanto a lo que él tiene desarrollado en sus investigaciones. De hecho, muchos de ustedes conocen su canal de YouTube. Y lo que él ha invertido el tiempo en una tecnología que no la encontramos en cualquier lugar. Pero no soy yo la especialista en hablar de eso, porque yo de tecnología no entiendo nada. Y para eso, Checo, quiero que te presentes. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Checo Carroslao. No crean todo lo que dijo, ella es amiga, así que no... Ustedes no crean en mí el 80% y crean en él el 20%, más allá de la amistad que tenemos. Bueno, les comentaba, yo soy investigador de campo. Básicamente me dedico a la investigación en el terreno. Vamos a... Bueno, después de las charlas hermosas, buenísima la charla de Marce, de Damián. Ahora vamos a ver una parte que es más técnica, ¿sí? Vamos a dividir la charla en 3 partes. La primera parte vamos a ver todo el método investigativo que yo utilizo. La segunda parte vamos a ver el tema de los equipos que yo utilizo. Y en la tercera parte vamos a ver un pequeño raconto. Imagínense, después de tantos años es muy complicado poner en 20 minutos todo lo que uno pudo haber obtenido en el campo propiamente dicho. Debo hacer una salvedad, ¿no? Después de semejante presentación y de todo esto. Quiero que quede claro que yo no tengo la verdad revelada, ¿sí? Ni tampoco todo lo que yo hago está perfecto, ¿sí? Simplemente es mi punto y es mi forma de ver el fenómeno después de haber trabajado durante tanto tiempo en el campo, ¿sí? Así que eso quiero que quede claro, ¿sí? Empezamos entonces. Obtenemos información, nos llega información de algún tipo, ¿sí? Ya sea de forma pública o de forma privada, ¿sí? En ese momento, obviamente, si la información viene de la parte pública, la podemos obtener a través de un canal de YouTube, lo podemos obtener a través de un diario, una revista, pero también podemos tener información de testigos, ¿sí? De personas que se nos acercan a nosotros a darnos información. De hecho, particularmente a mí me ha pasado que gente que ha visto alguna investigación mía en un canal de YouTube me ha llamado por privado y me ha dicho, mira, chico, ¿sabés que me pasa tal cosa? He encontrado tal cosa. De hecho, si la investigación y los elementos que dan lo amerita, hacemos una investigación. De hecho, hay algún video por ahí en mi canal donde yo hago una investigación en un lugar particular, inclusive menciono a la persona que me dio la información, ¿sí? Una vez que nos llega esa información, ¿sí? Tenemos varias cosas para hacer. O sea, hoy vamos a hablar... Vamos a hacer así mejor. Vamos a hablar del proceso de investigación frente a un caso, es decir, vamos a ver una síntesis de las actividades a realizar desde el punto de vista de una investigación profesional del fenómeno, ¿sí? Como dijimos, ante la llegada de una información, obviamente lo primero nos van a surgir interrogantes, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacer? ¿Dónde y cuándo? ¿El cómo? ¿Y el con quién? Obviamente, empecemos por el qué hacer. Cuando hablamos del qué hacer, vamos a ver que la forma de asegurar la calidad de una investigación es someterlo a un proceso lógico de evaluación, es decir, a un proceso que se retroalimenta en forma permanente, ¿sí? Este es el proceso de inteligencia, ¿sí? Entonces vamos a entender que la inteligencia es información valorizada. Eso tiene que quedar claro. La diferenciación básica que encontramos entre dos cosas. Por un lado... Hola. Perfecto. Por un lado vamos a tener la información y por otro lado vamos a ver el tema de inteligencia. Inteligencia es entonces información valorizada, que es el método que yo utilizo, ¿sí? Con respecto a la información, básicamente vamos a obtenerla, copiarla, seleccionarla, calificarla. Con respecto a la obtención, ¿sí? Ahora empezamos una parte que es bastante técnica. Este es el proceso de inteligencia en general, que como ya van a ver se puede utilizar en distintas cuestiones, ¿sí? Acá con respecto a la obtención de la información, ¿sí? Vamos a encontrar desarrollo de catálogos, índices básicos de requerimientos, plan de obtención, de búsqueda, operaciones simples, complejas, operaciones abiertas, encubiertas, operaciones por el uso de la fuerza y operaciones sin el uso de ella. Acuérdense de estas 3 que marcamos en rojo, después vamos a explicarlas más con detenimiento, ¿sí? Ahora empezamos a ver la parte
el corazón de la investigación. ¿Sí? Vamos a hablar de dos cosas. Por un lado vamos a hablar de la fuente de información, vamos a hablar de fuente y vamos a hablar de información por separado. Ya van a ver por qué. Cuando hablamos de fuente de información, decimos que es la persona o elemento tecnológico donde el medio, siguiendo un método, extrae información. Es decir, cuando hablamos de persona, hablamos del testigo, obviamente. Y cuando hablamos de elemento tecnológico, hablamos de las imágenes que podemos obtener a través de distintas cámaras, por ejemplo. Además, existen otras fuentes de información que son muchísimas, ¿sí? Vamos a mencionar algunas para no hacerlo tan largo, ¿sí? Organismos de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, qué sé yo, imágenes, leyes y decretos, escuchas de teléfono, frecuencias de radio, los testigos y la casuística, obviamente, ¿no? Hay distintas fuentes de información, no solamente el testigo. Yo estoy hablando específicamente del testigo porque habitualmente es lo primero que nos llega a nosotros, ¿no? Vamos a hablar ahora de los tipos de fuentes. Esto es fundamental cuando hacemos un trabajo investigativo. Estamos hablando de fuentes primarias o fuentes sucesivas, ¿sí? La fuente primaria básicamente es aquella donde nace la información, no posee información alguna. Es decir, Pedro nos está contando lo que él vio en primera persona, ¿sí? La fuente es primaria. Después hablamos de las fuentes sucesivas. Es aquella que se repite sin garantía de autenticidad, una información de otra fuente. Es decir, básicamente, para que se entienda, es Pedro nos está contando lo que vio Juan. Por lo tanto, la verosimilitud de la información de Pedro es relativa, porque en realidad nos está contando lo que vio otra persona. Por lo tanto, a la hora de iniciar una investigación, es importante que tengamos en cuenta si la fuente es primaria o es una fuente sucesiva. Ahora viene un proceso más técnico, ¿sí? Con respecto al proceso de inteligencia para obtener una buena información, que se los quería mencionar a grandes rasgos para que tengan una idea, ¿sí? Hablamos del acopio, tenemos clasificación para la distribución y compilación, tenemos el análisis, donde tenemos el cotejo, la evaluación, ahora vamos a ver específicamente a qué me refiero con eso, y la selección, y por último tenemos la parte de interpretación, que sería la totalización e integración, y la apreciación informativa, que vendría a ser algo así como el informe final con respecto al caso. ¿Se acuerdan que hablábamos de evaluación? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que evaluamos cuando cuando utilizamos el proceso de inteligencia para saber qué es lo que tenemos en las manos, ¿sí? Por un lado vamos a analizar la fuente, es decir, el testigo, ¿sí? Ahí vamos a verificar su autenticidad, es decir, ¿es la fuente real? Y ahí volvemos a lo que veíamos antes, si la fuente es primaria o es una fuente sucesiva. Por lo tanto, una fuente primaria va a ser mucho más importante, ¿sí? Después vamos a analizar su integridad, es decir, vamos a ver su lealtad, vamos a ver la motivación y vamos a ver su objetividad. Ahora vamos a desglosar el tema motivación, que es fundamental en el tema del testigo, sobre todo de estos casos, ¿sí? Y por último vamos a ver la competencia, o sea, para evitar esta regla de la transferencia. Un piloto puede ser excelente como piloto, pero no tiene por qué tener conocimientos de astronomía, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la motivación? La motivación del testigo, cuando analizábamos la integridad. Fíjense todas las motivaciones que puede tener un testigo. Creo que muchos de los que están acá se acordarán de algún testigo que para ustedes tenía alguna de estas motivaciones, ¿sí? Retribución monetaria, favores futuros, odio, despecho, protagonismo, desinformación, vanagloria, problemas mentales, por ejemplo, mitomanía. Hay gente que miente en forma como una enfermedad, ¿sí? Y también otra de las motivaciones puede ser el engaño para desacreditar o entusiasmar al investigador. Fíjense todo lo que tenemos que analizar frente a un testigo que nos viene a dar algún tipo de información. Ya evaluamos la fuente, es decir, el testigo, pero ahora tenemos que evaluar específicamente la información en sí, ¿sí? Es decir, tenemos que tratar de tener información que sea exacta y certera, ¿sí? Para eso vamos a analizar, por un lado, la confirmación, como vimos antes, para ver si la información se confirma por fuentes primarias. Si tengo una información que me la da únicamente una sola persona, es imposible que la pueda confirmar. Tengo que confiar únicamente en la palabra de esa persona. Pero desde el punto de vista de un análisis de inteligencia, me sirve poco, ¿sí? Con respecto a la coherencia, es decir, tenemos que ver que la información sea posible o lógica. ¿Qué significa eso? Si alguien en La Pampa nos dice que bajó un transatlántico en La Pampa lejana, ya cerca de Río Negro, como hemos visto, obviamente que no tenemos demasiada coherencia con respecto a esa información. Pero, acá Carlitos no me va a dejar mentir, el fenómeno ufológico se caracteriza más por unas cuestiones muy bizarras. Hay casos que son sumamente interesantes, pero son también sumamente bizarros, como aquel donde aparecía una nave, donde bajaban unos enanitos y juntaban agua de mar en un maldecito.
¿sí? Y sin embargo fue visto por varias personas. Entonces también en estos casos tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Y por último el tema de la compatibilidad, ¿no? O sea, la congruencia con el cuadro general del testigo, con su vida. Si una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, se dedica a las actividades agrícolas, me dice que se levantó una mañana y agarró su Ferrari para comprarse unas Nike en el shopping, digamos que algo nos está cerrando, no hay compatibilidad con su cuadro general, con lo que es su vida. Habiendo evaluado ya lo que es la fuente y lo que es la información, vamos a codificar esa información, ¿sí? Ahora lo van a entender. Primero que tenemos que hacer una evaluación del grado de confiabilidad de la fuente, ¿sí? Desde confiable, el A, hasta la F, que es aquella que no se puede evaluar. Y con respecto a la información propiamente dicha, vamos a ver la exactitud de la información, y acá vamos a tener, por un lado, el tema que sí es cierta o no se puede evaluar. Seguramente todos los que están acá habrán escuchado los noticieros. Hay algunos periodistas que van a ver que habitualmente dicen la información es A1. ¿Qué significa eso? El periodista está diciendo que la información, del punto de vista de la confianza de la fuente es confiable. Y cuando dice que la información es A1, con respecto al 1 se refiere a la exactitud de la información. O sea que este hombre está diciendo prácticamente que la información es de una fuente confiable y que la información es cierta. Así como también habrán visto que algunas, sobre todo los periodistas, porque es el área más parecida al tema de el método de evaluación de la fuente de la información con respecto a la inteligencia, ¿no? Ellos tienen que evaluar justamente. Yo cuando venía para acá escuchaba a un periodista justamente que decía que no pudo dar una información porque no pudo confirmarla, tenía una sola fuente, ¿sí? Que me parece totalmente lógico, ¿no? Y con respecto también habrán escuchado que a veces se dice que la información es Z49, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, la F con respecto a la fuente no se puede evaluar, la 6 con respecto a la información no se puede evaluar. Imagínense un Z49, se están refiriendo a que estamos hablando de, como decimos en el ambiente, carne podrida. Bueno, algunos datos son infinitos, pero vamos a hacerlo corto para que se entienda. El tema de la inteligencia particularmente ya se utilizaba ya en el año 1800, ¿no? Había un rey Sanciedad en la parte de la Mesopotamia que se encontraban unas tablillas donde tenía información de unos pueblos enemigos, estaba juntando información. Ya después, en el 500 a.C., Sun Tzu, en el arte de la guerra, en el artículo 3 hablaba de que un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin oídos y sin ojos y sin oídos. Y después ya, posterior a la Primera Guerra Mundial, vimos que había innumerable cantidad de películas con respecto a este tema, así que era totalmente lógico. Y ya en aquel tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, se utilizaba este sistema que se utiliza en el mundo, ¿sí? Puede tener algún tipo de diferencia en cuanto a países, pero en general se utiliza prácticamente así como se los estoy comentando. Como dato anecdótico de aquellos que están en el tema, ¿se acuerdan del proyecto Libro Azul, ¿no? En la década del 60, este astrónomo, Joseph Allen Hynek, básicamente, no se los voy a detallar, utilizaba un sistema muy parecido, ¿sí? Él analizaba extrañeza, que se refería a la información. Por otro lado, analizaba la credibilidad del testigo, también con datos muy parecidos a los que vimos antes. Y después él utilizaba un sistema por el cual, si un avistamiento con un 30% de valor positivo de extrañeza de la información y un 50% de credibilidad del testigo superaba el filtro para ser valorado como creíble. Moraleja, Hynek lo que estaba haciendo era utilizando el sistema de inteligencia. De hecho, este proyecto, el Libro Azul, fue organizado por la inteligencia de la Fuerza Aérea. Este hombre, Hynek, después terminó trabajando para la CIA, obviamente, ¿no? Bueno, acá se las voy a complicar un poco, pero simplemente para que tengan en cuenta de que muchas veces, sobre todo ahora con este tema de esta desclasificación que ha habido en los Estados Unidos, donde aparecen cartelitos, hojas oficios totalmente tachadas, que nadie entiende nada, y ellos se refieren al tema de la desclasificación. También se habla muchas veces en algunos canales medios específicos sobre los tipos de inteligencia que hay, ¿no? O sea, van a escuchar estos nombres: Umin, Sijin, Imin, Majin, Goin y Osim particularmente. Se refieren algunos a la inteligencia humana, otros a inteligencia por señales, otra imagen de satélites. El MASIM, por ejemplo, las señales de radio. El GEOIN a información de cuestiones que tienen que ver con la geología en general.
Pero lo más importante de todo, para nuestro caso particular, este tema, ¿no?, de los IM, ¿sí?, que es la inteligencia por medios abiertos, la que yo puedo obtener a través de redes públicas, Deep Web, la Dark Web, la web y las redes sociales básicamente. ¿Por qué voy a esto? Si nosotros estamos hablando de redes abiertas, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que había operaciones secretas, operaciones encubiertas? No, estamos hablando de fuentes abiertas, ¿sí? En la práctica nosotros tenemos, estos son distintos programas o aplicaciones que podemos utilizar, algunos son pagos y otros son abiertos, donde yo puedo obtener, no se los voy a mencionar todos, los están viendo, donde puedo obtener toda la información que necesito de una persona, inclusive al punto que podría saber qué es lo que tiene en su heladera, teniendo en cuenta que estamos hablando del Internet de las cosas, vio que ahora está todo conectado. También podría saber tranquilamente cuántas libras tienen las ruedas de su camioneta, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos, a través de redes abiertas, obtener mucha información. Decimos entonces que la inteligencia tiene por objeto asegurar el conocimiento acabado y permanente sobre personas, objetos de interés, que sirve directa o indirectamente para apreciar situaciones y tomar resoluciones sobre cualquier problema. Eso justamente les quería aclarar. Habitualmente cuando hablamos de inteligencia todo el mundo cree que esto tiene que ver únicamente con cuestiones militares o cuestiones policiales. La realidad es que no, ese es un gran error. Los organismos de inteligencia con más presupuesto en el mundo son particulares, son civiles, son empresariales. Imagínense lo importante que sería, por ejemplo, para Peugeot poder saber cuáles son las bondades de la camioneta que va a sacar Ford dentro de 6 meses. Estamos hablando de miles de millones de dólares en ganancias, ¿sí? En inteligencia, como dijimos, hablamos de pluralidad de informaciones. La información, por el contrario, es una y no está valorizada. La información puede clasificarse, la inteligencia nunca. Desclasificación es igual a información no valorizada. Como les decía antes, estamos acostumbrados que, sobre todo en el país del norte, nos hablan de desclasificaciones. En la práctica nos han dado poco y nada, ¿sí? La realidad es que, fíjense además que todos los últimos, estos personajes que aparecen, desde Elizondo hasta Graver, bueno, toda esta gente que apareció ahora, ¿sí?, con nombres raros, en la práctica todos pertenecieron o pertenecen a organismos de inteligencia. Eso es algo que no es casual. Con respecto a la desclasificación, como decimos, entonces nos valió demasiado porque la verdad no nos han contado nada que no supiéramos, ¿sí? Pero por otro lado, si eso lo trasladamos a la República Argentina, bueno, a nuestros países, vemos que en realidad tampoco, ¿sí? La ley 27, creo que es la 27275, si no me equivoco, en el capítulo 3, artículo 8, creo que es, establece cuáles son las limitaciones o las excepciones que tiene la ley de información pública. Está sumamente claro, ¿sí? Es información, ya vimos que la información no está valorizada, y además que es pública. La ley nos va a entregar información pública. ¿Qué pasa con eso? Como les decía, creo que en el artículo 8 tiene 3 incisos que son las excepciones. En el inciso A, justamente, el más importante, habla de que se exceptúa toda posibilidad de desclasificación aquellas informaciones que son secretas o confidenciales, que tienen que ver con la defensa y la seguridad nacional. Moraleja, nos están diciendo, muchachos de Omnis, importante, nada. ¿Por qué? Imagínense si no es importante para la seguridad nacional o la defensa, que alguien puede llegar a encontrar, por ejemplo, algún tipo de metamateriales o algún tipo de nave que tenga una tecnología que nos supere, ¿sí? Así que la pregunta sería, ¿sirve de algo las desclasificaciones? Y les diría que poco, en realidad podrían llegar a servir para poder confirmar algún tipo de información, pero no más que eso. Vamos ahora... Fíjense también, estamos hablando que habitualmente se hablaba de, todos habrán escuchado, sobre todo el tema de esta guerra de Rusia, Ucrania, Irán, Israel. Habitualmente se habla de inteligencia estratégica, táctica y operacional. Hace un tiempo, poco tiempo, surgió esta inteligencia prospectiva. Fíjense si esta inteligencia prospectiva, cuando leamos la definición, no tiene que ver con todo esto que está pasando en los Estados Unidos, que nos llamó la atención a todos, porque a partir del 2017 prácticamente nos dijeron los ET existen. Que del país del norte aparezcan con todo esto de buenas a primeras cuando estuvimos tanto tiempo trabajando para que nos den una punta, ¿sí? Fíjense lo que es la inteligencia prospectiva.
es el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. Escuchen, hacer prospectiva es entonces interrogarse al respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles. Qué raro, ¿no? Es como que yo mando un globo de ensayo y después intento ver qué es lo que pasa con la sociedad. A eso que nos vienen contando hace tanto tiempo, que si aparecen los ET, se derriba el mundo, se caen las bolsas, no hay más religiones, ¿sí? Da la impresión que esta inteligencia prospectiva, esto que está pasando, tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrarnos algo y a ver cómo la sociedad en su conjunto va reaccionando frente a estas cosas que nos están diciendo que existen. La prospectiva provee herramientas concretas e información clave para la planificación estratégica en todos sus órdenes. Conforme el auxilio que nos otorga este proceso analítico y habiendo evaluado todas las fuentes posibles, ¿sí? Como ya hemos visto, sobre un caso determinado decidimos el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. El cómo, obviamente, yo a través de una investigación de campo. Con respecto al dónde y al cómo, si está basado en inteligencia previa, entonces vamos a una investigación de campo en un lugar y fechas precisas. Si no tenemos inteligencia previa, no tenemos nada sobre el lugar, entonces vamos a hacer una vigilia. ¿Son cosas iguales? No, son cosas distintas. Sirven, sí sirven, porque de hecho, tranquilamente de una vigilia puede surgir una investigación. Con respecto al con quién, yo les debo confesar que yo me autodefino como un solitario, ¿sí? Porque yo particularmente no estoy de acuerdo con los grupos, ¿sí? Y les explico por qué. Según mi punto de vista, cercenan la posibilidad de trabajar con otros grupos, limitan opiniones e iniciativas personales, se provocan crisis de liderazgo o protagonismo, evolucionan solo si el líder lo hace, hay una sola directriz investigativa y de opinión, me limitan en mi opinión. ¿Eso significa de que yo trabajo solo? No. Yo prefiero hacer o trabajar con equipos de trabajo, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Los equipos de trabajo agrupan especialistas de diversas áreas para un caso concreto, se adquieren experiencias de trabajo conjuntos, se amplían panorama investigativo, hay libertad de acción, movimiento y opinión, obliga a la especialización y actualización y se obtienen mejores resultados. En la práctica, en la vida diaria, en la vida civil, cuando se me dan un trabajo, una tarea para hacer, yo armo equipos de trabajo, es decir, elijo a los mejores en cada área para acompañarme en ese caso en particular. Si quiero un grupo, sí tengo grupos, pero son grupos de amigos, ¿sí? Con los cuales los invito a casa a comer un asado o a tomar un mate. Para trabajar se arman en la vida civil, donde se paga para eso, equipos de trabajo. Vamos ahora a la segunda parte, que son los equipos que yo utilizo particularmente con respecto al tema del trabajo de campo, ¿sí? Vamos a hacerlo siempre rápido. Con respecto a las cámaras, básicamente, yo ocupo cámaras reflex, la D5600, la Nikon, obviamente. Dicen que las Canon son únicamente para colchones, según mi punto de vista. Con respecto a las cámaras Super Zoom, hablamos de la Nikon P610 y la P900. Y con respecto a las llamadas cámaras telescopio, que yo particularmente trabajo con la P1000, ¿no? Que es aquella cámara que tiene 125x de zoom óptico, es la cámara con mayor teleobjetivo del mercado en la práctica, son aproximadamente 3000 milímetros. Ahí tienen para que vean el tamaño, ¿no? La D5600, la P610, la P900 y la P1000. Con respecto a los equipos específicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del tema de infrarrojos. Este es un Bushnell 6x50, lo utilizo poco de acuerdo a algunos lugares, porque a veces el equipo tiene que ver con el lugar donde voy a trabajar. No es lo mismo ir a trabajar a Misiones con 50 grados que ir a trabajar a La Pampa, donde tenemos 3 grados bajo cero. Y después el Savi 360. Este es un equipo interesante porque es una invención. Y esta invención de cómo surgió. La realidad es que me pasaba muchas veces que iba a trabajar al campo y estaba enfocando en un determinado lugar y aparecían cosas a los costados, aparecían cosas atrás y siempre me las perdía. ¿Sí? Nos pasa a todos los investigadores de campo. Entonces había que inventar algo. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Colocar 4 cámaras que están grabando en forma permanente en 360 grados, que están ahora, como lo vamos a ver,
están conectados a una batería, un adaptador de 12 a 220, bueno, obviamente, ¿no? Un router, las cámaras. ¿Cuál es el objetivo? Que yo pueda estar grabando. Lo primero que hago cuando sigo es colocar este equipo para que esté filmando todo lo que está pasando desde el momento de la investigación, ¿sí? Y además, la idea era además poder darle la posibilidad de crear un wifi en el medio de la nada para yo poder ver dentro de un teléfono, dentro de una tableta, las imágenes que estaba captando y de paso cómo fueron colocadas las cámaras. Bueno, esta es una explicación básicamente, como les decía, ¿sí? Baterías, el tema del DVR que me da la posibilidad de grabar durante 10 días ininterrumpidos. Las cámaras, obviamente, que es más o menos para que las tengan en cuenta. Así son. Acá arriba está este router que les decía, que es el que me provee a través de un programa específico de internet en el lugar, así sea en medio del campo. Bueno, el router, las tabletas. Y ahora vamos a las cámaras térmicas, ¿sí? Yo particularmente uso dos tipos. Una es esta, que es esta chiquitita que se coloca acá al lado del teléfono, ¿sí? La ventaja de esta cámara es que me da la posición exacta, la altitud y longitud, además del día, la fecha y la hora, ¿no? Esta es una foto de un trabajo que hicimos, Carlitos, creo que te acordarás, allá en La Pampa. Este es Carlitos Vales, no salió demasiado bien, pero bueno, saludos a Carlitos. Después yo utilizo también otra cámara térmica, que esto salió no hace mucho tiempo, ¿no? Que son los teléfonos rugerizados, ¿vieron? Son esos teléfonos grandotes que tienen 22.000 mAh de batería. La ventaja es que esos teléfonos me permiten tener cámara térmica, cámara infrarroja, una batería que no se agota nunca. Además se puede filmar debajo del agua, los puedo tirar en la camioneta. La verdad que son equipos espectaculares. Yo particularmente uso dos, uno de ellos justamente para trabajarlo como térmica y la otra para trabajarlo como infrarrojo. Esos equipos se pueden colocar obviamente arriba de un trípode para estar filmando los dos a la vez, o también se les puede colocar para llevarlos en la mano. Vamos ahora al tema de las cámaras trampa. Estas pequeñas camaritas, ustedes las habrán visto, como se ve acá, las podemos colocar en un árbol, ¿sí? Nos dan la posibilidad, como tienen sensores de movimiento, de filmar y de sacar fotos a todo lo que pase frente a ellas, ¿sí? Yo la tengo configurada particularmente para que filme durante 30 segundos y para que me saque 3 fotos en 1 minuto. Con respecto a, bueno, las GoPro, no hace falta que explique demasiado, son estas cámaras personales que les podemos poner en cualquier parte del vehículo, del cuerpo. Con respecto a los drones particularmente, yo trabajo con el Phantom 4, con los Mavic Pro y con el Neo. También eso tiene que ver de acuerdo al lugar donde voy a ir. Si sé que voy a ir a un lugar donde tengo mucho viento, como es la zona del sur, tengo que llevar un aparato que se banque los vientos como esto. Obviamente les recomiendo este chiquitito porque la verdad es espectacular. Con respecto a los sensores, se llevan también obviamente sensores para verificar el tema de los campos electromagnéticos y analizadores de espectro. Básicamente, a ver, creo que lo tenemos acá. Básicamente dentro de la camioneta se colocan algún tipo de equipos en una frecuencia determinada para hacer un escaneo de toda la banda de frecuencias, y por otro lado un equipo que es una notebook o una netbook que está conectado a un aparato. Yo soy radioaficionado además, así que me gustan mucho las comunicaciones, con la antena respectiva, que están barriendo en forma permanente el espectro radioeléctrico que tengo en ese momento, ¿sí? La idea es, como ya ha pasado, ¿sí?, encontrar frecuencias extrañas justamente cuando se da la presencia del fenómeno. Obviamente están las antenas, ¿no?, de acuerdo a la frecuencia que vamos a estar escaneando. Y acá está el tema también llevamos esta que es un decodificador de señales Charlie Whiskey, o sea, de señales de Morse. Ustedes se preguntarán, ¿para qué corno quiere este tipo un decodificador de señales de Morse? La realidad es que el Morse viene junto con una frecuencia electromagnética, obviamente. El caso de Juan, hay un video dentro del canal, ¿sí?, donde Berlanda hace, no sé, 3 años creo más o menos, me envía un audio donde Juan, en una regresión que le hacen, cada vez que Néstor le preguntaba, él empieza a contestar con unos sonidos que eran extraños, sumamente extraños. Entonces me lo manda a mí, como sabe que estoy en el tema, y logramos detectar que en realidad era código Morse. De hecho yo
siempre hay alguien que sabe más que uno, se lo llevé a especialistas en código Morse, gente que trabajaba en el código Morse, y sin lugar a dudas me confirman que eso era código Morse. Así que después lo empezamos a analizar, y hay una cuestión de unas letras extrañas que no podemos identificar de qué. Esto se relaciona además con otro trabajo que estamos haciendo ahora sobre el teléfono del hermano de Juan, donde le aparece también un mensaje de texto con un sonido extraño, pero no solamente lo extraño es el sonido, sino además el momento en que se produce el sonido. Termina el mensaje de texto como el que tenemos nosotros en WhatsApp, y ahí recién empieza un sonido, cosa que no puede pasar normalmente. Y aparte de eso, fíjense que estamos trabajando también un tema de una persona del exterior que tuvo un encuentro con un ser, ¿sí? Llama la atención porque es un profesional, es un médico, digamos que a la hora tiene más para perder que para ganar, después de haber contado ese caso. Y lo más llamativo es que una vez que él finalizó con esto, empezó con escritura automática, ¿sí? Él necesita escribir en forma automática, es como que es una necesidad imperiosa, tiene que dejar lo que está haciendo y escribe. Y lo cómico de todo esto, si lo podemos llamar cómico, es que su escritura aparece así: puntos, rayas, puntos, rayas, puntos, rayas. Entonces estamos tratando de confirmar todo esto y de verificar qué tipo de relación hay en todo esto. Bueno, la decodificación de la señal ADSB de las aeronaves. Vamos a hacerlo, yo sé que hay cuestiones que son muy técnicas, si no me entienden me preguntan, por favor, ¿sí? Decimos que las aeronaves determinan su posición a través del GPS y lo emiten para que las estaciones de tierra puedan obtener su ubicación, ¿sí? Que sería algo así. Fíjense, acá estamos viendo el avioncito aquí. Todos me dirán, ¿esto es el Flight Radar? No, yo no uso el Flight Radar, ¿sí? ¿Saben lo que es el Flight Radar? ¿Sí? Esta aplicación que se coloca en el teléfono por el cual podemos saber dónde están los vuelos en todo el mundo. ¿Pero por qué yo no utilizo el Flight Radar y utilizo mi propio sistema? Básicamente el Flight Radar, para que ustedes sepan, funciona primero que es un tema eminentemente comercial. Si ustedes quieren ser premium tienen que pagar. Si ustedes quieren, entran a Flight Radar, fíjense en el prospecto, por llamar así. Flight Radar les entrega en su casa, les manda una antena para que ustedes la coloquen en su casa, y que a través de su Wi-Fi, que ustedes pagan, le manden la información de los aviones en el mundo a Flight Radar. Flight Radar las toma y después se las entrega a las personas que la quieran utilizar a través de un sistema gratis o de pago en algunos casos. Yo particularmente evito todo ese sistema. Tengan en cuenta que a veces tengo que trabajar en medio de la nada, como ahora que estuvimos en Talampaya o en La Pampa o en el sur, donde yo no tengo ni datos ni señal de Wi-Fi. Entonces, bueno, tal vez por el tema de ser aficionado, lo que se hace es trabajar con una tableta, con unos programas que se le colocan a la misma, con un elemento de comunicación y una antena. Yo recibo directamente la comunicación del avión a mi tableta, ¿sí? Evito el Flight Radar por cuestiones de que no tengo cómo, y además porque, inclusive hay un video en mi canal donde yo coloco las dos cosas. Mi equipo, digamos, y por otro lado el Flight Radar. Y yo veo que en el Flight Radar hay un avión que aparece en mi equipo y no aparece en Flight Radar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es muy simple de saberlo. Flight Radar es una empresa privada. Si ustedes leen cómo funciona Flight Radar, dice bien claro que Flight Radar puede aceptar algún tipo de comentario que le haga a alguien para que su aeronave no figure en Flight Radar, ¿sí? De hecho, el caso más evidente que tenemos, por mencionarles uno nada más, hace un par de años cuando lo toman detenido el hijo de Chapo Guzmán, cuando lo llevan a otro país, ese avión particularmente no figuraba en Flight Radar. Por lo tanto, la confiabilidad del Flight Radar es relativa. Por eso prefiero ocupar, por todo lo que les dije, mi propio equipo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Además, mi equipo me da la posibilidad, porque lo manda el mismo avión a través de la señal, de tener latitud, longitud, la velocidad, la altura y demás. Esto es lo mismo, obviamente, ¿no? Para ir terminando con esta parte, con respecto a las comunicaciones, ¿sí? Como andamos en medio de la nada, y a veces somos varios los que estamos investigando, obviamente llevamos equipos de comunicaciones como handys, y también llevamos equipos bases, ¿sí? Un equipo base que va en el vehículo para que tenga mayor potencia, para poder comunicarme con los investigadores que están acá, no sé, 5, 6, 10 kilómetros. Con respecto a los complementos, ¿sí? A la hora de investigar, ¿sí?
Termómetro, grabadora de sonido, obviamente ambas cosas para ver si al momento de obtener algún tipo de evidencia hubo variaciones tanto de temperatura o de sonidos, GPS, baterías de respaldo para los equipos, linternas y equipos de comunicación, equipos de iluminación, perdón, botiquín, agua potable, cocina de campaña, ropa y calzado acorde a la época del año y al lugar de trabajo, muda de ropa y calzado para recambio. Eso es fundamental. No es nada bueno caer en una zanja a las 2 de la mañana con 3 grados bajo cero y permanecer la noche completa mojado. Así que por favor, ropa de recambio. Mantas, repelente, alimentos y vehículo 4x4. En lo posible, obviamente. Les digo porque a veces andamos por lugares donde ni siquiera caminos hay. Los datos expuestos intentan realizar un paralelismo, como les decía, entre la inteligencia con el procedimiento nuestro y la inteligencia en general, ¿sí? Decimos que existe un método, si muchos hablan de que no existe un método para trabajar dentro del fenómeno ufológico, básicamente el método científico sabemos que no lo podemos utilizar, pues no podemos replicar un caso para ser estudiado, ¿sí? Pero sí podemos utilizar, ¿sí?, este método, que es el método de investigación profesional basado en el proceso de inteligencia. Como les decía, los grupos del mundo que tienen información en general son los grupos de inteligencia, por todo esto que les comentaba Aldo. Además otra cosa, le hago una salvedad. ¿Tu nombre era? ¿No? Sí. Victoria. Victoria. Fíjense, viene Victoria y dice, vamos a referirnos a los grupos de inteligencia. Victoria nos comenta de que ayer bajó un ET verde, ¿sí?, y estuvo tomando mate con ella. Y que después la llevó a recorrer la galaxia. ¿Qué hacemos los investigadores? En general, desde el punto de vista civil, salimos todos corriendo atrás de Victoria. Tiene la información del año, imagínense si es cierto, ¿sí? La cosa es que nosotros llegamos hasta ahí. Los organismos de inteligencia, volviendo al tema del principio, ¿se acuerdan cuando hablamos de operaciones secretas, operaciones con el uso de la fuerza? Bueno, a eso quería llegar, me estaba olvidando, ¿sí? Los organismos de inteligencia, además otra cosa, lo que le pasó a Victoria no es delito. No hay ningún tipo de investigación. No hay forma de que la policía ni ninguna fuerza se involucre porque no hay delito. Repito, ver un ovni, ser abducido, no es delito. Pero los organismos de inteligencia, bajo esta tan mentada cuestión de la seguridad nacional, tranquilamente van a hacer una investigación sobre Victoria. Porque si lo que dice Victoria es cierto, imagínense, pero encontramos el Arca de la Alianza. Entonces, ¿qué hacen? Le toman el teléfono a Victoria y la escucha como Victoria dentro de 2 días le dice a la amiga: ¡ja! ¿Viste cómo cayeron? Hoy estoy en el canal Demonios de Carlitos Yorchuco. Se cayó la investigación. Ya está. Los organismos de inteligencia no la tocan más porque saben que es mentira, ¿sí? En cambio, los investigadores salimos todos corriendo a ver si la podemos enganchar a Victoria. Por eso es que los organismos de inteligencia, repito, sí, como les contaba antes, no es únicamente militar y policial el método de inteligencia, tienen la mejor información, porque bajo esta cuestión de la seguridad nacional pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de intervención judicial ni policial, ¿sí? Obviamente, volvemos a la investigación, deben evitarse efectismos propios de quien busca persuasión con apelaciones de cualquier índole. Esto no es propaganda o publicidad, es investigación. Debemos ser efectivos, no efectistas. Características del investigador, ya vamos terminando con esto. Básicamente, iniciativa, paciencia y tacto, credibilidad, apariencia y comportamiento. Del ridículo no se vuelve, sí del error, que los tenemos todos. ¿Quién nos metió la pata de nosotros? Yo particularmente estoy en primer lugar. Objetividad y autocontrol, adaptabilidad, perseverancia. Y por último, también cuando analizamos al investigador, tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros vivimos más en una vida en la web que en la nuestra. Sí, tenemos una vida artificial, que es nuestra vida de WhatsApp, Tinder, TikTok, ¿sí?, que es la vida real. Entonces, se habla de un perfil de reputación digital, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evaluar de todo, sobre todo el investigador, donde tenemos la notoriedad y la notabilidad. La notoriedad es cómo de conocido soy. En cambio, la notabilidad, que para mí es lo más importante, es cómo de bien conocido soy. Me fui para casa.
Por último, la energía motora que ingresa en todo proceso de decisión es provista por la información. Sin información no existe proceso de decisión racional lógico. Puede actuarse, pero solo se lograrán aciertos al azar. Terminamos con esta parte. Ahora en esta parte que viene, que serán 15 minutos, vamos a ver lo obtenido con todos estos equipos que les decía. Sí, obviamente está muy resumido, lo junté como pude para que lo puedan ver, y después, bueno, si quieren hacer algún tipo de pregunta. No sé si les alcanzan a ver. Acá. Y estos dos. Tengan en cuenta que esto lo toma la cámara que tiene visión infrarroja. Entonces simplemente después le ponemos muchos filtros para poder ver lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Fíjense acá. Bien. Fíjense cómo colocamos los filtros ultravioletas, cómo estas cosas tienen todo un halo a su alrededor. Y el último filtro, que es un filtro específico para detectar las altas luces, ¿sí? Estas se ven un poco, estas tres, que no se sabe si en realidad son tres distintas o es una misma cosa, y esta última llama la atención porque es la que más ilumina el contorno de las gemelas. Ese mismo día, ya a la noche, o sea, el mismo lugar donde veíamos que llegaban cosas durante la tarde, a la noche podíamos ver esto, ¿sí? Unas lucecitas ahí. Obviamente, eso lo vemos con el equipo, y después empezamos a trabajar específicamente con la PMI, justamente la que se refería el Dami, ¿sí? Fíjense que no se mueven, entre ellas están siempre iguales. No se sabe si es una sola cosa o son luces distintas. Lo primero que hicimos fue preguntar al otro día si había gente que se había subido a las gemelas o al cerro de noche que hay. Nos dijeron que no había caminatas nocturnas en ese día. Después, posteriormente, aparecen luces, pero ya en el cerro, directamente, en el Uritorco. Siempre tratamos de hacer filmaciones y tratamos de hacer fotografía, ¿sí? A veces no se puede, no da tiempo. Esto es filmación, estamos hablando de la PMI, lo que les decía, esta máquina que tiene 125x de zoom óptico. Desde el lugar donde yo estaba particularmente veía un punto, ¿sí? Cuando utilizo la cámara la tengo como si fuera acá al lado. Después hacemos, bueno, obviamente fotografías, como les decía. Y ahora hacemos ampliaciones de las fotografías. Obviamente las imágenes están en crudo. Yo particularmente no utilizo inteligencia artificial para hacer los análisis, porque la inteligencia artificial me dice cualquier cosa. Esto en otro viaje que hicimos a Capilla, íbamos por el lado de los Terrones, creo que la ruta 17, si no me equivoco, corríjanme. Y ahí lo que notaba, yo siempre llevo equipos de comunicaciones, notaba interferencias, ¿sí? Pero no le di mucha bolilla. Ese ruido, o sea, las interferencias las toma la cámara que tengo que está mirando adelante, ¿no?
Obviamente, lo primero que hacemos en toda investigación, primero es hacer una verificación con los drones para saber con qué me voy a encontrar. Disculpen mi físico exuberante, pero hacía 50 grados de calor. Andábamos buscando unas marcas, ¿sí? No de la del pajarillo, Lorena. Esa es mía. No, otras marcas. O sea, tratamos de hacer un zoom primero con el tema del dron propiamente dicho, pero es muy limitado. Así que el tema era encontrarlo. Una vez que lo encontramos, como digo, ahí le pegamos con la P1000. Ahí lo encontramos, ahora lo vamos a marcar acá para que lo vean. ¿Está ahí? Ahora ya desde la base empezamos a hacer un laburo con la cámara, específicamente. Y ahí aparece más que claro, ¿eh? ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí está. Es como una elipse. Después empezamos a hacer fotografías con filtros que tiene la misma máquina, ¿sí? O sea, no fue una postproducción lo que van a ver ahora. La misma máquina tiene filtros que nos da la posibilidad de sacar fotos con filtros. El objetivo era poder definirlo mejor, ¿verdad? Eso a medida que pasaban las nubes, sacábamos las fotos y se notaba. Fíjense, ahí se ve bien, ¿eh? Fíjense que son fotografías porque de hecho tienen hasta la fecha abajo, ¿no? Después, cuando seguíamos buscando, porque como siempre digo, si hay uno tenía que haber más, o podría haber más. Carlito. Esa marca que estás mostrando ahí, ¿sí? Que era al cabo de la famosa del pajarito. No tiene absolutamente nada que ver, está en otro lado. Por eso la cargaba Lorena, no es para nada. La del pajarillo está mucho más adelante, ¿te acordás? Es la zona de Quebrada. Sí, bueno, pero mucho más adelante, no es esta. ¿Ven? Ahora aparece esta otra, pequeñita. No se puede bajar la música porque está dentro del video, perdón. ¿Ven? Ahí está la otra. ¿La ven ahí? Era más chiquita, estaba casi imperceptible, yendo por la ruta, empezamos a trabajar con cada uno de los cerros hasta que dimos con eso. También ahí a la vera de la ruta, creo que es la 17. Yo siempre marco todas estas cuestiones así que parecen sobreabundantes, por lo menos para que tengan una idea que en realidad era al lado de la ruta, pues si no es como que muestro algo allá y no tienen idea dónde. Bueno, dejamos nuestra querida capilla, la enigmática capilla, y ahora vamos a... creo que era Victoria. No, perdón, Moreno, el Ica Rollero Moreno. Moreno, provincia de Buenos Aires, nunca deja de sorprendernos. Encontrándonos en el lugar, y ya cayendo la noche, decidimos hacer unas tomas del cielo. Apareció una luz muy brillante, entonces la empezamos a tomar con la cámara, obviamente haciendo un relevamiento con las herramientas que nos otorga internet. Fácilmente definimos que se trataba de Júpiter y sus lunas, así que nos dispusimos a hacerle algunas tomas, teniendo en cuenta que la noche era óptima, no había nubes, no había bruma, prácticamente no había viento. Así que era la situación ideal como para hacer una captura que no se logra muchas veces.
Las tomas se hacían a través del techo panorámico de la camioneta, obviamente en la zona del dique arroyero. Así que la idea era hacer unas tomas fijas, unas fotografías, sobre todo de Júpiter. Y ahí aparece lo extraño. Esa es la primera fotografía. Vamos a trabajar directamente sobre Júpiter. Fíjense el horario, son las 20:59. No hay absolutamente nada salvo la imagen. Un minuto después, a las 21:01, aparece sobre la imagen de Júpiter este otro objeto, lo podemos llamar. Obviamente era algo que estaba lejos de la cámara. Aclaro que las imágenes están puestas totalmente en crudo. ¿Se acuerdan de la tic-tac? Obviamente que de un minuto a otro apareció sorpresivamente sobre la superficie de Júpiter. 7 años. Hace 7 años. Acá son dos cosas. Por un lado, los círculos que aparecen en la zona del dique. Y por otro lado, Me dice, capaz que escuchen lo que dice la mujer, que se relaciona con algo que captamos en el dique. Trataba, viste, de explicarme razonablemente para que yo no me Una asustara. figura chiquitita caminando. Como una sombra, como la sombra de alguien. Sí. Y en un momento, pum, no la vimos más, pero la vimos un buen rato. ¿Pero qué parte estaba del dique? Viste que está el puente, no estábamos en el puente, estábamos Sí. como por debajo. Él vivía cerca de los robles. Y él se sabía. ¿Él vivía cerca de los robles? Sí. Él tenía una quinta súper grande, Sí. que tenía caballos. Y bueno, por detrás de su quinta se entraba a los robles. Él sabía un caminito que iba a un costado del dique, re lindo, re bonito. Sí. Que era así como una playita. Ajá. No era cerca del puentecito tampoco. ¿Entendés? Y se veía allá lejos, viste que hay como una islita, algo. Sí. Bueno, ahí cerca se veía esa sombra. ¿Y qué hacía la sombra? Caminaba, boludo, ¿Sobre el caminaba agua? sobre el agua, claro, por eso él decía que tenía algo, seguramente que era alguien que estaba cubierto, que estaba pisando sobre algo en Pero el que era agua. oscuro, se le veía Era oscuro el de cuerpo. día, se veía oscuro como una sombra. ¿Chiquita? ¿Viste los buzos? Sí, Así, entero. sí. Sí, pero mami, ¿era chiquita? Capaz que de tan lejos no se lograba ver. Mira, Claro. Pero era muy llamativo porque no tenía, no es que tenía un barquito, delfines, tío. una Para. canoa, una lancha, nada. No había nada, ¿me entendés? Estaba con los pies nada más. Claro, el cuerpo y el agua. Lo que sí. Mira, Lo que escuchamos antes se da la casualidad de esto que yo venía afirmando, de que hay mucha casuística en la zona del dique sobre este ser que anda por ahí, y conseguimos el relato de esta mujer. En otra oportunidad vamos a filmar de noche, también es un lugar al cual voy habitualmente, por toda la casuística que se viene trabajando de hace años, de la época de Código Omni, Carlitos, en adelante, que vienen trabajando. Y aparecen estas dos luces, ¿sí? Al principio daba bueno, me llamaba la atención el tema de la luz alargada, ¿sí? Y el tema de, para mí era un fuego. Esto estaba a 800 metros, ¿no? La cosa fue que después la luz nunca tomó una forma circular como debería ser una luz, y el fuego tampoco dejó, o sea, no fue fuego, sino que aparecían 3 luces y después aparecían 4 en el lugar donde yo pensé que era una fogata. Obviamente es un lugar que no está inaccesible para la gente, salvo que te tomes una lancha y te metas, pero nadie lo va a hacer a esa hora. Y lo cómico por llamarlo de algún modo, es la forma que tiene la luz. Para Heredoria mediante podemos hablar de cuerpo, cabeza y tronco, ¿no? Ahora vamos a Victoria. La ciudad de Victoria, en Entre Ríos, es una ciudad enigmática, calma, interesante, profunda. Conozco todos sus lugares, sus calles, sus ríos, sus espejos de agua. La he visitado en más de 30 oportunidades y siempre, pero sin lugar a dudas, mi lugar elegido es el misterioso y críptico Cerro de la Matanza.
hacemos el paneo con el dron, ¿no? Ya sea de día o de noche. Una vez en el lugar, preparamos los equipos, como es habitual, colocamos el primer SAVI, que es este sistema autónomo de visualización infrarroja a distancia, que nos permite grabar en 360 grados en un formato Full HD durante 240 horas en forma interrumpida. Esta invención tiene como objeto captar todo lo que pasa a nuestro alrededor, la mayoría de las veces fuera del alcance de nuestra vista. Es el primer equipo que se coloca y es el último tiempo en retirarse. Una cámara trampa también nos iba a auxiliar. Luego del análisis de las imágenes, las formas captadas realmente nos sorprendieron. Sorprendió más que nada a esta persona que estaba ahí sentada, puesto que, como verán, se la ve con una flecha. Se levantó y me fue a preguntar a mí, que estaba al lado de la camioneta, si había visto lo que había pasado. Yo le dije, no, la verdad es que no vi nada. Con el equipo SAVI, que si lo multiplicamos por las 4 cámaras, nos da un total de 16 horas a analizar, lo que en la práctica se multiplica aún más, puesto que en la mayoría de los casos el análisis se realiza cuadro por cuadro. De esta forma nos sorprendió a todos, puesto que como si conocían nuestros nombres, nuestros apodos, algunos lo entenderán. Cumplió su trabajo, tiene sensor de movimiento, tomó una primera foto. Cuando pasa esta persona, la segunda foto de las 3 que tiene programadas a milésimas de segundo, ya este objeto no se encuentra más. El de la izquierda, el de la izquierda es una de las faroles del autódromo que se encuentra debajo del Cerro de la Patagonia. Estas son las tan mentadas luces de Victoria. Las que todo el mundo va a buscar y a tratar de ver. Ese día habíamos ido con otro amigo y con un investigador que vino de Chile. Se da la casualidad que pudimos ver esto. No, es impresionante, el agua se mueve. Se desplaza. Acabamos de ver algo muy bueno, donde estamos especialización de la sí, acaba de pasar un curso acá, muy bueno, y pasó por acá, se movió. A ver si... Tengan en cuenta que a esa altura son espejos de agua, ¿sí? O sea que no hay nada para pescar ni nada en qué moverse, porque no es que estamos hablando de un río, de una laguna de metros, ¿sí? Esto
es Talampaya, hace un mes y pico aproximadamente. Fíjense que acá van a ver algo que, como yo digo siempre, lo paranormal y lo ufológico es como que a veces se pierde el límite, ¿no? El tema de las energías. Tan propia ha descrito a esos dioses o a esos seres, mejor dicho, más que dioses, son seres que tienen la apariencia nórdica, altos, de la piel muy blanca, cabello blanco, el cráneo bastante normal, para lo que sería una apariencia nórdica. Esa la que habla es la guía de Talampaya. El viaje era largo y la ola polar que cubría el país se hacía sentir, pero no era obstáculo para hacer lo que nos apasiona. Hasta la localidad de Pagancillo, en la provincia de La Rioja, fue de 1.238 kilómetros. Allí era nuestro punto de reunión. Vanessa, entonces, contame por favor, si sos tan amable, el tema de esta gente que me decís que viene de excursiones del exterior con respecto al tema de meditaciones y demás. Bueno, ellos siempre vienen en búsqueda de la contactación al lugar, al medio. Se dice que existen 12 fragmentos de un disco solar que tenía la posibilidad de transportarte a distintas dimensiones. En ese punto, cuando el manejo de la información fue tanta la codicia, 3 representantes deciden fracturar a ese disco en 12 piezas. Fueron sepultados a lo largo de todo el territorio. Con el movimiento y todas las cosas que pasaron geológicamente, naturalmente, separaciones continentales, hay fragmentos que quedaron dispersos. Y en Talampaya se dice que habita o está uno de esos fragmentos del disco solar de energía que se denomina el Mita Cuna. Mucha gente que ha tenido la posibilidad de contactarse con esos seres o llegar a una conexión tan interna, tan propia, ha descrito a esos dioses o a esos seres, mejor dicho, más que dioses, son seres que tienen la apariencia nórdica, altos, de la piel muy blanca, cabello blanco, el cráneo bastante normal para lo que sería una apariencia nórdica. Sí, me decís que esta gente viene a hacer específicamente meditaciones. Claro, ¿no? meditaciones vienen de todas partes del país, del mundo, vienen puntualmente de Perú, de Suiza, Estados Unidos, han venido gente de Alemania, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Egipto. Hemos tenido hace muy poquito gente de Colombia y Egipto. También con el mismo objetivo, o sea, meditaciones. Con el mismo objetivo, exactamente, de buscar su conciencia, de despertar del nuevo ser, como ellos así lo dicen. Vanessa, muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Este video que sigue a continuación, creo yo, merece ser explicado. Ariel, del grupo Entes Lumínicos, como vamos a ver, realiza una práctica justamente ahí, en Ciudad Perdida, con parte de los integrantes del grupo. Como es habitual, realiza una afirmación, en este caso con cámara FLIR, es decir, con una cámara térmica. Y para mi sorpresa, se nota en la misma el calor que irradia el cuerpo de Ariel al abrir sus brazos y la energía que queda en su zona pectoral. Lo llamativo además es que cuando él expresa que esa energía va a pasar de unos a otros, al exhalar, esa energía extraña en su pecho cambia de rojo a verde, que desde el punto de vista del análisis de los colores con respecto a la temperatura, simboliza la baja de la misma. Es decir, corroboramos por medios técnicos, ajenos a todo prejuzgamiento, la circulación de la energía. Sorprendente cuanto menos, y no es la única sorpresa que me llevaría en este viaje. Fíjense, este es Ariel quien comandaba esta práctica, digamos, ¿no? Él hablaba de energía que iba a pasar de unos a otros. Fíjense los colores. Cada uno de las formas, sí, Meridiano grado, cuando exhalamos, se van a partir en 12 hemisferas. Y conformo.
Fíjese el pecho de Ariel. Espera que tenía la mano. No te puedo creer. Miren, con los ojos abiertos. Fíjense cómo se pone rojo ahora y cuando él exhala se transforma en verde, como que su energía salió. Miren, ¿Qué fíjense. hacemos? Ahora vamos a compartir, tenemos que llegar al consenso. Miren el pecho. Cuando exhalo, quedo quieto, ojos abiertos. La respira acá, recibo la esfera. ¿Sí? Y la esfera va a salir. ¿Sí? Cambiaba el sistema de la cámara para ver si no era un error. Pasa por el corazón de cada uno. Fíjense, se pone en rojo. Al exhalar, ¿sí? Bien. Va. Y cuando él exhala se pone más verde. Además era el único que tenía esta cuestión Ya por la noche en el pecho de calor, ¿no? con un guía local, el denominado Cañón del Triásico. Al llegar, el vaqueano nos informó que solo podíamos hacer el camino con el vehículo en 4x4, en baja, en primera y a paso de hombre. Reconozco que mi especialidad es la arena y el barro, pero no podía perderme esta oportunidad para desplegar allí los equipos. El resto debería subir caminando. Con esas recomendaciones, mi querida chata era la única que cumplía con esas características, así que solo quedaba seguirlo, cuidarme de las paredes rocosas y los precipicios adyacentes. Allá fuimos, pues allí era, conforme los relatos fenoménicos de los lugareños, el lugar ideal para la búsqueda. El resultado valió la pena. Y en este caso, justamente la cámara número 2, casualmente donde se encontraban estos integrantes del grupo de entes lumínicos, apareció lo siguiente. Así es como se ven las cuatro cámaras. 027 aparece del suelo de este cerro una eyección de energía, podríamos decir, la que era casi imperceptible, pero con el auxilio de filtros especiales para las cámaras infrarrojas lo pudimos tomar. Posteriormente, a los pocos segundos, aparece en un solo cuadro esta forma ameboide, a la que le aplicamos filtros también para definirla mejor. Y luego la ampliamos. Obviamente las personas que se encontraban sobre el cerro no se percataron de lo que pasaba. Iban a ver en la ampliación, lo que llama la atención es su estructura interna luminescente. Algo que, como van a ver, ya encontramos en otro lugar. Y lo más interesante es que hoy día estos fenómenos de plasma hay grupos que están investigando, hay gente que se dedica con equipos de alta tecnología, muy sofisticados, por ejemplo el amigo Checo Jarlat, que investiga todo esto. Acá, haciendo la referencia a lo de Checo, hay una filmación muy interesante que él captó, la tienen, creo que lo pueden ver en YouTube, donde justamente con una de sus cámaras, que fíjense esto que interesante, porque lo que él puede captar no estaba dentro del espectro visible, sino que lo toma con una cámara muy particular y capta una forma en forma de rosquilla, que es una de las formas que adquieren justamente los plasmas o los plasmoides cuando se juntan y cuando se separan. O sea que en esa filmación se aprecia perfectamente lo que él pudo captar y que están esas luces. Ese fue un trabajo de campo en La Pampa, ¿sí? Eso aparece en un solo cuadro, eso es lo llamativo. Y fíjense después el tema de lo que se verifica y lo más extraño de todo, además de la forma, obviamente, por eso lo llamamos rosquilla, esto aparece en todo el mundo, inclusive, en algunas... Es el tema de la estructura interna luminosa. Sin lugar a dudas, la zona de Talampaya, por los relatos de lugareños e inclusive por la multitud de turistas que concurren al lugar, encierra una casuística fenomenológica que acompaña a un lugar de película. En este caso pudimos corroborar que se repitió la presencia del fenómeno plasmático, como aquel que por única y primera vez pude constatar en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Casualmente invisible a los ojos, solo captado por cámaras infrarrojas y también como
en aquella vez en proximidad de los investigadores, que obviamente no se percataron de su presencia. Esta tipología se destaca por 4 cuestiones principales. Es invisible a la vista, aparece solo en un cuadro de la película, como materializándose y desapareciendo al instante, siempre cercano a los investigadores y mostrando una especie de estructura interna luminosa. Como dije por ahí, a veces lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos. ¿Quién sabe por qué? Este es el último trabajo de campo hace 15 días en un congreso que se hizo en Godeken, en la provincia de Santa Fe. Nos dirigimos a Godeken, en la provincia de Santa Fe, al segundo congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos. El punto de reunión era el Club Social y Deportivo de la ciudad. Llegar al lugar elegido. Teníamos poco tiempo, pues al otro día temprano comenzaban las exposiciones. Esto me limitó un poco a realizar el procedimiento habitual de toma de imágenes con drones, la instalación de cámaras trampa y otros instrumentos, pero sí se pudo instalar el SAVI 360, este sistema autónomo de visualización infrarroja a distancia en 360 grados, pues aunque el tiempo era escaso, ese equipo no podía dejar de operar. Conforme las coordenadas tomadas en el lugar, ese fue el lugar exacto donde ubiqué la camioneta, con el objeto, como vemos, de tomar los 4 sectores a investigar. En lo posible no deben quedar puntos ciegos a la hora de visualizar y por ende grabar con el equipo. Se hizo una práctica acústica, sin congones. Integrantes del grupo, como vemos, realizaron una práctica utilizando sonidos. Mientras tanto, se realizaron tomas con cámara infrarroja, de mano obviamente, y también con cámara térmica, algo que realizo habitualmente, es parte del procedimiento. Fíjense las bajas temperaturas que monitoreaba la cámara FLIR, es decir, la cámara térmica. Estas son las imágenes que capta en infrarrojo el sistema SAVI 360. En el ángulo inferior izquierdo pueden observar la luminiscencia que provoca el sistema infrarrojo. Obviamente solo visible de ese modo cuando grabamos con otra cámara infrarroja, pues de lo contrario esa luz es invisible a la vista. La cámara 1 en ese sector toma una especie de interferencia electromagnética, algo que también pude captar en Victoria, Entre Ríos y en la estancia de Aurora, en el Uruguay. Solo que aquí se nota una pulsación acompasada y constante de 64 latidos, digamos, por minuto, y se puede observar claramente. Sinceramente solo pude advertirlo al analizar las imágenes, ¿no?, en postproducción. Coincidentemente se dio al momento de realizarse la práctica con sonidos, pero el sonido en sí mismo no altera las imágenes, pues lo tengo probado. La cámara número 2, que tomaba el sector donde se encontraba el mayor número de personas, sobre todo durante la práctica con sonidos, capta estas extrañas formas, digamos. Y esto fue lo más llamativo, ¿no? Quiero detenerme en esta imagen, pues queda claro, como puede observarse, la presencia de este tótem o figura alargada, casualmente en el centro desde donde se realizaba esta práctica acústica. Habitualmente puede pensarse, y de hecho pasa, que ciertos elementos en el ambiente cercanos a la cámara producen falsos positivos. Este no es el caso, pues queda evidente que esto se encontraba entre las personas. Utilicé filtros además para ver mejor esta imagen y ciertamente lo confirmo.
tenemos esta imagen que, paridoria mediante, nos puede sugerir varias cosas. Le hacemos un acercamiento. Debemos destacar que solo aparece en un cuadro. En el posterior es como que pasa sobre las personas y simplemente desaparece. Le aplicamos a la captura filtros especiales para las cámaras infrarrojas, para definirlo un poco mejor. Tiene una altura aproximada de 2 metros, si lo comparamos con las personas adyacentes, y obviamente está en la cercanía de las mismas. En el sector de la cámara 4 se observa una luz sobre la laguna. En este caso, las imágenes fueron tomadas con una Nikon Coolpix P1000, que era la cámara más adecuada por las distancias. Mejor dejo el sonido ambiente de lo que se vivía en el lugar. Se ve encima del agua. No es que no se poco, es redonda. No reflejo el agua. Sí, con los binoculares se ve mejor que eso, porque el agua se ve completa. Y ahí se apaga, ¿ves? Viste que está sobre el agua. ¿Sí? Aclaro que el movimiento de la luz se debe a que filmaba a pulso. Vemos ahora algunas capturas del video. Obviamente hay mucho más material, pero espero que esto sirva para mostrar un poco las cosas que pasan en el terreno. Al objeto de esta investigación yo lo denomino FOI, fenómeno omnipresente inexplicable. Fenómeno no requiere explicación el vocablo. Omnipresente dado que lo limitante de nuestros sentidos nos pone en desventaja frente a algo que no podemos apreciar. Si a esto le sumamos las teorías de los universos paralelos o la multidimensionalidad, es probable que aquí, al lado nuestro, esté algo o alguien y no lo podamos percibir. Inexplicable por estos 70 y pico de años, sin respuestas ni explicaciones claras. Así lo determinan. Por último, agradezco su atención. Hasta la próxima. Obviamente, siempre desde el terreno, donde pasan las cosas. Nos vemos. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, una sola pregunta te hago para que le cuente a la gente. Si alguien que no tiene nada de esto que vos mostraste, para ir a hacer una vigilia, ¿qué se necesita aparte? No, excelente la pregunta, de hecho me perdí de explicar eso. Aquí el hecho de no implica que no hace falta tener todo esto, porque yo no empecé con todo esto. Todos empezamos con una pequeña cámara. De hecho, tenemos la ventaja que hoy por hoy con los celulares podemos obtener buenas fotografías. Así que no hace falta, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, uno va tratando de conseguir aquellos elementos que me sirven un poco más. Pero no hace falta empezar así, digamos, ¿no? De hecho, todos empezamos con una pequeña camarita. Creo que me faltó decir ahí, ¿no? Lo importante de todo esto, no sé si lo dije, no me acuerdo, es que no solamente importa la captura. Si ustedes pueden ver un montón de cosas acá y seguramente dirán cómo este tipo encuentra cosas cuando va. Lo que pasa es que le estoy cantando las ganadas. De cada 100 veces hay 90 que no hay absolutamente nada, ¿sí? Pero como siempre digo yo, no es perder el tiempo. Primero porque me gusta, segundo porque me sirve para comprar equipos nuevos, arreglar los que tengo, descartar algunos otros que no me sirven, y además lo más importante de todo, ¿sí?, que es disfrutar el mientras tanto.
Es decir, el viaje, la ruta, un mate en buena compañía, la comida con amigos, ¿sí? O sea que no siempre es malo no encontrar nada. Yo disfruto muchísimo mientras tanto, ¿sí? ¿Expliqué? Muchas gracias. Gracias. Un lujo. Gracias, Checo.